En el marco del Seminario Internacional El futuro del derecho al trabajo, problemática y prospectiva, contamos con la presencia del profesor Juan Gorelli, que es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Huelva. Se ha especializado en el estudio de instituciones jurídico-laborales como el despido, conciliación de la vida familiar y laboral, protección de la maternidad, negociación colectiva, entre otros. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Deseo iniciar esta entrevista con el tema de economía colaborativa, que usted lo presenta como un punto intermedio entre la forma de producción tradicional y las más sofisticadas formas de plataformas digitales. Como punto de partida tenga en cuenta una cosa. Realmente, aunque nosotros hablamos de nuevas tecnologías, realmente estamos hablando de nuevas tecnologías aplicadas a actividades productivas que son muy antiguas. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de las plataformas digitales como Uber, como Glovo, como Deliveroo, realmente estamos hablando de plataformas digitales que se refieren a una actividad productiva tan vieja como puede ser el taxi, como puede ser la actividad de mensajería, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos hablando no de una nueva actividad, sino de una nueva forma de realizar la actividad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esas nuevas formas de realizar la actividad suponen esa huida del derecho del trabajo. ¿Por qué? Porque esas grandes empresas que utilizan las plataformas digitales, que en el fondo no son más que aplicaciones electrónicas, algoritmos, en definitiva, invierten muchísimo en hacer esas plataformas digitales, en actualizarlas de manera constante, pero no quieren invertir nada en material humano. Quieren evitar el coste productivo que supone pagar sueldos, porque además de pagar sueldo hay que pagar seguridad social, etcétera, etcétera. Es decir, el coste laboral es un coste bastante importante y las plataformas digitales lo que van a hacer es intentar eludir esos costes laborales y los costes de transacción que van aparejados a los costes laborales, es decir, tener un personal que se dedica a controlar, a vigilar el desarrollo de la prestación laboral, etcétera, etcétera. Pues esas plataformas digitales no aparecen de buenas a primeras, sino que hay todo un proceso evolutivo. Y en realidad lo primero que aparece en el tiempo es esa economía colaborativa, esa sharing economy, que en realidad es una evolución del trueque, si queremos, ¿no? La sharing economy no es más que poner a disposición de una multitud de posibles usuarios un bien que está infrautilizado. Yo tengo un vehículo, yo quiero viajar de Sevilla a Granada o de Lima a Trujillo, a través de la plataforma publicito que voy a viajar y si hay alguien interesado en venirse con mi vehículo, pues vamos a viajar juntos y esas personas van a pagar la gasolina, con lo cual se va a amortizar el coste de un bien infrautilizado, que es mi vehículo, que solamente me iba a transportar a mí. Esa es la sharing economy. El ejemplo, digamos, prototípico sería en España esa plataforma que se llama BlaBlaCar, que en el fondo lo que hace es plantear ese tipo de situación. Hay una que se llama Tiene Sal, que lo que hace es poner a disposición de los vecinos pues aquellos bienes que a mí me sobran. O hay otro tipo de plataformas muy similares. Ahí no se producen problemas laborales. ¿Por qué? Hay un ingreso muy marginal, digamos, pequeño, porque lo que hace es págame por ser un intermediario entre ustedes. Efectivamente. Y ahí la plataforma solo actúa como intermediario. Ahí la plataforma no organiza ningún tipo de actividad, ningún tipo de servicio. Se limita a poner en contacto al señor A que tiene el vehículo con los señores B, C y D que quieren viajar. Ya está. Pero el siguiente paso sería una vuelta de tuerca a ese esquema de utilizar la plataforma, la aplicación informática, porque de repente alguien se da cuenta que se puede ir más allá de la simple intermediación, y se puede ir a través de la plataforma, organizar la prestación de un determinado servicio. Observe que en este caso ya la informática actúa de dos maneras diferentes, intermediando entre los que van a prestar el servicio y los que lo van a recibir, pero además organizando el servicio. Y ahí entramos ya en un ámbito diferente, en lo que yo llamaría una economía digital, en la que, insisto, en el fondo se van a prestar servicios que ya existen y se vienen prestando desde hace décadas, pero se va a prestar a través de una plataforma
que facilita que ese servicio se preste de una manera mucho más económica desde el punto de vista de la empresa sobre todo, que va a ahorrar pues, una serie de costes económicos muy importantes. ¿Qué es lo que ocurre? Esas plataformas que quieren organizar el servicio lo que hacen es defender que ellas siguen siendo empresas que se dedican simplemente a intermediar entre el señor que quiere viajar y los señores que quieren también viajar con él. Y que esa plataforma se dedica exclusivamente a eso. Y no es cierto. Realmente la plataforma hace mucho más. Lo que hace es organizar la prestación del servicio. Y ahí es donde empezamos ya a tener problemas laborales, mientras que en esa economía colaborativa realmente no había ningún tipo de problema laboral. Ahora en esta economía digital sí nos estamos planteando que hay sujetos que están prestando un servicio, que se lo están prestando a terceras personas y que hay un sujeto intermedio, que es la plataforma. Y ahí entramos en un esquema que puede ser perfectamente un esquema laboral. ¿De qué va a depender de que sea laboral o no laboral? Pues si se dan las notas de subordinación y si se dan las notas de ajenidad. Si hay subordinación y si hay ajenidad, desde luego es una relación laboral. El capitalismo digital plantea varios desafíos al derecho al trabajo. ¿Cuáles diría usted que son los 2 o 3 más importantes? Fundamentalmente lo que va a plantear este capitalismo digital, esta economía de las plataformas, es que al huir del derecho del trabajo, es decir, al no aplicar el derecho del trabajo, lo que ocurre es que se generaliza una situación de precariedad en aquellas personas que prestan el servicio. Ciertamente el derecho del trabajo no es ningún seguro contra la precariedad. Basta irse a Alemania y ver cómo existe el llamado contrato a llamada o trabajo a llamada, o se puede ir usted a Inglaterra donde existe el contrato de 0 horas, o se va usted a España y analiza la reforma laboral del 2012 y se puede ver cómo se están creando bolsas importantes dentro del ámbito laboral de precariedad. Siendo eso cierto, es absolutamente cierto que fuera del derecho del trabajo solo hay precariedad. Cuando se prestan estos servicios sin ningún tipo de régimen jurídico protector, lo que hay es precariedad. ¿Qué precariedad? Precariedad en las condiciones de trabajo, por ejemplo. El horario es ilimitado. El horario es ilimitado. Dice la empresa que el trabajador que trabaje cuando quiera. ¿Qué es lo que ocurre? Que las empresas, su planteamiento es que esos trabajadores lo que hacen son microtareas, pequeñas prestaciones de servicio. Porque ellas defienden que, bueno, que esto simplemente les va a ayudar a esas personas a tener una mejor economía. Pero eso no es cierto. Lo cierto es que esas personas, lejos de realizar una microtarea cada cierto tiempo, lo que hacen es una acumulación de microtareas durante muchas horas al día. Con lo cual es falso que haya libertad de jornada, de horario. Al contrario, se está trabajando mucho más. En primer lugar, en cuanto a condiciones de trabajo. En segundo lugar, en cuanto a salario. No hay negociación entre un empresario y los trabajadores a la hora de fijar el salario, por ejemplo, a través de un convenio colectivo, sino que es la empresa quien fija un determinado salario, la dueña de la plataforma, sin ningún tipo de negociación. Hay precariedad desde el punto de vista de la seguridad social. Estos no son trabajadores, luego, como no son trabajadores, no hay que afiliarlos a la seguridad social, no hay que cotizar a la seguridad social, no van a estar protegidos si, por ejemplo, se caen de la moto y se rompen un brazo y no pueden trabajar durante 2 meses. En definitiva, estamos llegando a una situación por parte de muchos gobiernos en la actualidad en los que se anima a los jóvenes bajo la filosofía del emprendimiento. Los jóvenes que no encuentran trabajo deben generar su propio trabajo y acuden, por ejemplo, a estas plataformas digitales. Al final, ¿qué es lo que estamos consiguiendo? Estamos consiguiendo llegar a una situación de explotación, pero la situación más tonta posible de explotación, la autoexplotación, en la que estas personas se consideran a sí mismos que no son trabajadores, que son autónomos y que por lo tanto pueden trabajar cuantos quieran, de la manera que quieran, el tiempo que ellos deseen y cobrando salarios bastante limitados. En definitiva, una situación verdadera de autoexplotación. Es una distorsión de la realidad, digamos, de lo que era tradicionalmente. Como yo le decía al principio, es que este tipo de actividad, llevar una pizza del lugar A al lugar B, esto ya existía, no hacía falta una plataforma. Esto ha existido, se llama repartidores. Los señores que trabajan bajo un sistema tipo Uber, eso era el taxi. Es
decir, son actividades que preexisten en todo caso, no son nuevas actividades, ni muchísimo menos. Son actividades que bajo este mecanismo lo que se ha conseguido es que se hagan de una manera mucho más barata. ¿No existe, por tanto, una relación laboral en estas plataformas? Las plataformas intentan evitar por todos los medios que haya una relación laboral. Si usted analiza, no sé si aquí en Perú se está haciendo, pero en España, estas plataformas obligan a esas personas que prestan el servicio a que firmen un contrato. Esos contratos tienen más articulado que un contrato el contrato que Messi puede tener con el Fútbol Club Barcelona. Son contratos complejos, son contratos tremendamente enrevesados, son contratos que continuamente incluyen cláusulas que intentan aludir a que no hay subordinación, que no hay dependencia y que se está trabajando por cuenta propia. Pero una cosa es que el contrato lo diga y una cosa muy diferente es que la realidad sea esa. Una cosa muy diferente es que el contrato expresamente diga trabajo por cuenta propia, pero sin embargo el empresario me pueda dar órdenes y yo esté obligado a obedecerlas. Por mucho que mi contrato diga que yo soy un autónomo, si yo estoy obedeciendo órdenes de manera constante, instrucciones que me impone el empresario, realmente eso no es trabajo autónomo, eso es trabajo subordinado y por lo tanto hay relación laboral. Y ahora que menciona la palabra subordinación, ¿cuál es esa relación subordinación y ajenidad, que es otro concepto que usted incorpora? Tradicionalmente, cuando la normativa laboral se plantea el problema primero y principal, que es determinar cuál es el ámbito de aplicación del derecho del trabajo, es decir, a quiénes le vamos a aplicar el derecho del trabajo, la clave está en determinar qué es un trabajador. Y todos los ordenamientos señalan que el trabajador es aquella persona que trabaja de manera voluntaria, de manera retribuida, de manera subordinada y por cuenta ajena. Bien, se sea trabajador o no se sea trabajador, todo el mundo trabaja voluntariamente, todo el mundo trabajamos de una manera retribuida, salvo una ONG. Los elementos esenciales son los otros dos, la subordinación y la ajenidad. Que haya subordinación y que haya ajenidad es lo que determina que hay un trabajador y que, por lo tanto, se le tiene que aplicar el derecho del trabajo. Y este es el problema más antiguo del derecho del trabajo. Es decir, cuando nosotros nos planteamos hoy el problema de las plataformas digitales, de estas aplicaciones electrónicas, realmente no nos estamos más que planteando el problema primigenio del derecho del trabajo. Es decir, ¿hay relación laboral o no hay relación laboral? Simplemente por ponerle un ejemplo. El 25 de enero del año 2000, el Tribunal Supremo Español dicta una sentencia en la que señala que hay una relación laboral. La actividad productiva no tenía absolutamente nada que ver con una plataforma digital. Era la actividad que desarrollaba una señora que limpiaba las escaleras de una comunidad de propietarios, de un edificio de apartamentos. Y en el contrato que se le hacía se establecía una serie de elementos que el Tribunal Supremo Español entró a valorar para determinar si había o no había una relación laboral. Esos elementos, por ejemplo, 20 años después, nos los vamos a encontrar en las plataformas digitales. Decía que el contrato de aquella limpiadora, que ella podía prestar el trabajo, pero que también podía mandar un sustituto. Si ella no trabajaba un día, podía mandar a una tercera persona para que la sustituyera. Esto es algo que se encuentra en absolutamente todas las plataformas digitales. Y además se establecía en aquel contrato que la trabajadora no estaba sujeta a un horario. Tradicionalmente, en derecho del trabajo siempre hemos señalado como indicio de que hay subordinación el que el trabajador esté sujeto a un determinado horario. Todas las plataformas digitales, de una manera o de otra, con más amplitud o con menos amplitud, aluden a esta cuestión, a que el trabajador no está sometido, el prestador de servicios no está sometido a un horario. ¿Qué es lo que dijo el Tribunal Supremo? Lo que dijo el Tribunal Supremo Español en aquel momento es que había una relación laboral. ¿Y había una relación laboral por qué? Porque respondía al Tribunal Supremo en base a la realidad. ¿Qué es lo que decía? Decía que lo que no es posible en pleno siglo XXI es que nosotros juzguemos el ámbito de aplicación del derecho del trabajo sobre parámetros que están basados en una relación productiva del siglo XIX.
en un sistema productivo basado en grandes unidades fabriles, en la que había miles de trabajadores que tenían que entrar todos a la misma hora y estar sometidos para que el proceso productivo pudiera desarrollarse a un mismo horario. Con cero flexibilidad. Claro. Ese es un derecho del trabajo, bueno, pues que todavía existe, todavía hay grandes fábricas, la puede usted encontrar, pero cada día el sistema productivo se va diversificando. ¿Qué es lo que ocurre? Que no podemos aplicar solamente ese parámetro del siglo XIX a la actividad productiva del siglo XXI. Y eso es lo que vino a decir el Tribunal Supremo. ¿Qué es lo que decía? Lo importante es que haya subordinación, es decir, que la trabajadora obedezca a unas instrucciones del empresario. Da exactamente igual que entre a limpiar a una hora o a otra. Lo importante es que esté limpio y que se pueda controlar que sea limpiado. Eso es lo que venía a decir el Tribunal Supremo. Y respecto a la sustitución, decía algo absolutamente lógico. Esto está aquí, es una cláusula del contrato, pero se preguntaba el Tribunal Supremo, ¿se ha utilizado alguna vez esta cláusula? ¿La trabajadora ha enviado un sustituto con frecuencia? ¿No lo ha hecho nunca? ¿Lo ha hecho en contadas ocasiones? Planteado el tema desde este prisma, desde este punto de vista, que es lo que decía el Tribunal Supremo. Esto es una cláusula meramente anecdótica dentro de la vida del contrato. Esta persona puede haber enviado una sustituta una, dos veces a lo largo de 4 o 5 años. No incide en que no haya subordinación, sino justamente en lo contrario. Es decir, si durante 5 años esta persona solamente en 1 o 2 ocasiones ha enviado una sustituta porque estaba enferma, pues realmente eso no agrede, no ataca a que haya una relación de carácter subordinado y que por lo tanto hay una relación laboral. Pues como estas sentencias se pueden ustedes encontrar a lo largo del tiempo, desde el año 2000 hasta hoy, pues en diferentes actividades productivas que no son plataformas digitales, en las que se manifiestan elementos que se incorporan a esta actividad productiva tan peculiar que es la de la plataforma digital, y el Tribunal Supremo entiende que hay relación laboral. Por ejemplo, cuando se señala en todas las plataformas digitales que hay libertad de horario, todo vínculo que tiene cualquiera de estos prestadores de servicio con una plataforma digital dice que tiene libertad de horario. Pero después hay que analizar la situación. ¿Hay libertad de horario pleno o hay una libertad de horario a tenor de la cual el trabajador elige un turno que es fijado anteriormente por la empresa? De entrada. En segundo lugar, ¿qué ocurre si el trabajador elige un turno pero la empresa pretende que trabaje en otro o que atienda pedidos fuera del horario que el trabajador ha elegido? Si el trabajador se niega, eso significa una evaluación negativa y eso incide en que futuros pedidos el trabajador caiga de la tabla para abajo y no se le llame a él y se llame a otras personas. Vean ustedes cómo eso de que hay plena libertad de horario es muy relativo, pero sobre todo es que cuando nosotros hablamos de libertad de horario en una plataforma digital, ¿qué es lo que ocurre? Las plataformas digitales se basan en 2 elementos. Primero, la aplicación informática. Pero hay un segundo elemento que nunca se menciona, y es que haya una multitud, no muchos, una multitud de personas que están dispuestas a prestar servicio. Si yo tengo una plataforma digital con 500 trabajadores que están dispuestos a prestar servicio, cada uno de ellos elige un determinado horario. Perfecto. Yo como empresario me lo puedo permitir sin que ello incida en mi sistema productivo. ¿Por qué? Porque tengo a 500 personas que van a trabajar. Las 500 no se van a poner de acuerdo para trabajar todas en el mismo horario. Con lo cual, yo tengo cubierto el 100% de los horarios. Me da igual que haya trabajadores que elijan a primera hora, a última hora. Me da exactamente igual, porque tengo a 500 personas que se van a simultanear en todos los horarios. Con lo cual no voy a tener problemas. Es decir, no es un problema de que a través del contrato se esté concediendo una mayor autonomía al trabajador. Es un problema que deriva del propio sistema productivo. Es que mi sistema productivo me permite que yo no tenga un horario fijo, que yo no le imponga un horario a mis trabajadores. ¿Por qué? Porque tengo tantos. Por eso nosotros hablamos, cuando nos referimos a este capitalismo digital, hablamos del crowdsourcing, que une 2 palabras inglesas, el outsourcing, que significa externalizar, y el crowd, multitud. Es decir, externalizar una actividad productiva a través de una multitud. Y eso es lo que se consigue con una plataforma digital. De hecho, si yo tengo una plataforma digital pero no tengo una multitud de servidores, la plataforma no me sirve para nada. Finalmente, ¿cuál es la
la proyección? El futuro va a depender directamente del ordenamiento de cada país, es decir, y de las circunstancias y de la situación de cada país. Esto se puede enfocar, ahora mismo en España, por ejemplo, no tenemos jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de plataformas digitales, sí hay ya varias sentencias de juzgado de lo social. Estamos ahora mismo a la espera de probablemente la sentencia que sea más relevante, porque no recuerdo si era Globo o Deliveroo. La Inspección de Trabajo española detectó que esta empresa tenía 500 servidores y dio parte a la Seguridad Social, y la Seguridad Social le ha abierto un expediente sancionador a la empresa porque considera que son trabajadores. Esto va a suponer que si se dicta sentencia, y estamos hablando no ya de la demanda de un concreto trabajador, no, estamos hablando de una demanda de 500 personas. Si se dicta sentencia, aunque no haga jurisprudencia porque es un juzgado de lo social, es evidente que va a marcar las directrices de futuro. Yo apuesto porque se considere que hay relación laboral. Yo creo que prácticamente todas las plataformas que yo he estudiado de una manera o de otra ponen de manifiesto la existencia de elementos de subordinación bastante claros y elementos de ajenidad. Por ejemplo, desde el punto de vista de la ajenidad, ¿quién fija el precio de los servicios de Uber? ¿El señor que conduce fija una tarifa o es Uber quien fija la tarifa? ¿Y la tarifa la fija Uber directamente o la negocia con alguien? La fija Uber directamente. Eso es un elemento claro de ajenidad. El trabajador es totalmente ajeno a decisiones que son absolutamente esenciales de la actividad productiva, como es el precio de su trabajo. Eso es ajenidad. El trabajador es totalmente ajeno a las decisiones esenciales de la actividad productiva. Si hubiera trabajo autónomo, el propio trabajador es el que negociaría con el cliente al que le lleva la pizza el precio de su servicio y los cobraría directamente. Y sin embargo no es así. Desde mi punto de vista, probablemente, al menos en España, se vaya a considerar que hay una relación laboral. En el resto del mundo, pues puede usted encontrar manifestaciones en un sentido y en otro. En el ECAF, por ejemplo, en Francia, la Corte de Apelación de París consideró que había relación laboral. Pero, por ejemplo, la misma Corte 3 meses antes dijo que un conductor de Uber no tenía relación laboral. En Inglaterra, la sentencia del 2017 de Pimlico Plumbers Limited, el señor que se dedicaba a la fontanería, que trabajaba para una de estas plataformas y que tenía la obligación de estar 40 horas a la semana pendiente de la plataforma. Eso es una relación laboral. Sin embargo, hay otras sentencias que indican lo contrario respecto de otro tipo de plataformas. Habrá que estar a las circunstancias de cada país y además cómo actúan y cómo trabajan esas plataformas en cada uno de esos países. Dar una opinión general me parecería no solo atrevido, sino un poco absurdo teniendo en cuenta que todas las variables posibles. Bueno, muchas gracias por explicarnos mucho más sobre estos sistemas productivos nuevos y para entender un poco esa huida del ordenamiento laboral, ¿no? a raíz de eso. Y bienvenido a la universidad. Gracias. Muchas gracias.